Romper el silencio sobre los tentáculos aún vivos del terrorismo de Estado en Uruguay es una tarea dura, pero también sigue siendo un objetivo clave. Y no solo para las instituciones de derechos humanos, sino también para nosotros, para una sociedad que desea ver al futuro a los ojos, pero sin cargar con miserias del pasado. Y esa búsqueda de la verdad hoy atraviesa distintos estamentos, pero en definitiva todos ellos tienen un mismo objetivo en común, que es clamar por justicia. Entonces les proponemos a ustedes esta noche recorrer juntos la causa de las mujeres presas durante la dictadura, ahondar también más de cerca en las conclusiones del informe de la Institución de Derechos Humanos sobre enterramientos y también acercarnos a estas denuncias presentadas por familiares sobre los ataques difamatorios que sufrió esta organización. Por eso, en la letra chica de hoy queremos conocer un poco más de nuestro pasado reciente. ¿De qué manera, se preguntarán? Rompiendo silencios. Que hace casi 10 años, 28 expresas políticas que sufrieron torturas, violencia y abuso sexual de todo tipo, vienen librando una batalla agobiante para que haya justicia. Sí, fuimos citadas la mayoría de las compañeras denunciantes de hechos sucedidos durante 11 años, durante la dictadura y el terrorismo de Estado. Todas las presas políticas sufrimos todo tipo de prácticas sexuales, humillantes, degradantes durante ese periodo. La cárcel de Punta de Rieles funcionó durante 12 años y por ella pasaron más de 600 mujeres. Mirándolo así, nadie podía imaginarse que eso era una cárcel donde los militares cumplían muy fehacientemente su rol de destruir física y sobre todo psicológicamente a las personas que tenían allí presas. Es importante que se conozca, que es importante que se den cuenta a los extremos que ellos llegaron, ¿verdad? En su objetivo de destruirnos desde todos los puntos de vista. Creo que ellos se inclinaban, tenían una gran preferencia por abusar de las mujeres, ¿no? Y por utilizar el tema del abuso sexual. Ellos entraban, los oficiales entraban de mañana temprano en general y empezaban a torturar indistintamente. Me quedó grabado el grito de satisfacción de la persona que iba adelante en el auto cuando abre mi cartera, empieza a revisar y encuentra una foto de un bebé. Lo recuerdo hasta ahora. Tiene un hijo. Ponían grabaciones de niños llorando y te convencían de que era, en medio con la capucha y con toda la situación que vivías, que era tu hijo que estaban torturando. La violencia institucional es lo que estamos sufriendo nosotras, las mujeres, ese grupo de mujeres expresas políticas que denunciamos violencia sexual en octubre de 2011. Hasta ahora no hemos conseguido justicia y, bueno, queremos justicia para que sea real el nunca más. ¿Sí? Lo que pasamos nosotros ya pasamos, ya lo vivimos. La única reparación que pedimos es que las palabras verdad y justicia salgan de la banalización, salgan de la palabrita que en realidad no tiene contenido y pasen a ser una realidad. Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos afirma que actualmente hay 3 sitios de excavaciones para la búsqueda de detenidos desaparecidos. La Brigada de Comunicaciones número 1, el ex batallón número 13, donde el año pasado fueron hallados los restos de Eduardo Bleyer, y el batallón de infantería paracaidista número 14. El primer cuerpo fue hallado en noviembre del año 2005. Fue el de Uba Gessner Chávez Sosa en una chacra que pertenecía a la Fuerza Aérea en Pando, Canelones. Su muerte fue a consecuencia de las torturas recibidas. Un mes después fue encontrado el segundo cuerpo, en este caso en el predio del batallón 13. Se trataba del escribano y militante comunista Fernando Miranda. 6 años después, en octubre del 2011, en los predios del batallón 14, fueron encontrados los restos del maestro Julio Castro. El 16 de marzo del 2012, Ricardo Blanco. Su cuerpo también apareció en el batallón 14, muy cerca donde estaba enterrado Julio Castro. Se acaba de conocer la información y se acaba de confirmar la información sobre la identidad de los restos aparecidos hace pocos días en el batallón 13. Se trata de Eduardo Bleyer. La Institución Nacional de Derechos Humanos
ha dado a conocer en las últimas horas el segundo informe sobre excavaciones en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Con el aporte de testigos de identidad reservada se ha logrado definir algunas zonas más donde se va a continuar excavando. Este pacto de silencio opera de forma bastante férrea. O sea, ha sido muy difícil lograr que den información fehaciente. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos denunció ante la policía y fiscalía a personas que los difaman en las redes sociales. Hoy, según la asociación, estos discursos no son promovidos únicamente en las redes sociales, también en editoriales, espacios radiales, por varios integrantes del Senado, en una clara alusión a Cabildo Abierto. Llegan a los planteos tan vergonzosos como el del aspirante alcalde de Nueva Albesia, de Cabildo Abierto, quien se ha dado el lujo de afirmar que no hay que buscarlos más porque nuestros familiares están en el agua y que el único error que cometieron fue no matarlos a todos. Ante esta campaña de difamación, mentiras y calumnias, se ha presentado denuncia ante el Departamento de Delitos Informáticos. A nuestras madres fundadoras de esta asociación las tildaron de locas, decían que deliraban. Sin embargo, esas locas levantaron la dignidad de nuestro pueblo. Hoy, como siempre, nos convoca el amor y la justicia. Por eso lo seguimos buscando. Cada nota que suena, cada lugar que espera, como el maestro Julio que la tierra devolviera, rompiendo con el silencio, rompiendo con el no veo la dignidad de unos cuantos y vergüenza de otros menos. Titiriteros, genuflexos parlamentarios en búsqueda de foco para salir del pozo, mientras que los dinosaurios juegan a ser intocables, volviéndose intermitentes cuando la historia le grita presente. ¡Oh! Sin secretos, sin callar. 6 minutos pasan de las 9 de la noche. Les damos la bienvenida a la letra chica de hoy, miércoles. Y recibimos ya mismo a la doctora Mariana Mota. Mariana, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenida nuevamente. Y queremos decirles que, bueno, recordarles más que nada que de acuerdo a una ley aprobada en septiembre de 2019, la institución es la entidad estatal encargada de centralizar e impulsar la búsqueda de detenidos desaparecidos en dictadura. Mariana, si te parece, antes de meternos de lleno en lo que fue la semana pasada la presentación del segundo informe de este año, hay muchos temas relacionados al pasado reciente que en estas últimas horas, en estos últimos días, se han puesto en el tapete. Y terminábamos el informe que acabamos de ver con eso y con esta campaña en contra madres y familiares en redes sociales. ¿Cómo lo tomaron eso? Bueno, es realmente muy grave, ¿no? Es tratar de negar la historia, pero no solamente de negar lo que han sostenido los familiares durante todo este tiempo, de toda la lucha que han desarrollado y que siguen sosteniendo para la búsqueda de sus familiares, sino negar todo lo que ha sido trabajo, poco, pero trabajo a nivel judicial, a nivel de investigación, de la certeza de que estos crímenes ocurrieron, ¿no? De que realmente hubo terrorismo de Estado en este país, de que hubo crímenes gravísimos como lo fue los homicidios, las torturas, las desapariciones. O sea que empezar a pretender que con estos mensajes, con estas voces, con estos discursos, eso no existió, es negar una parte muy importante de la historia, es negarle a la sociedad el saber lo que le ocurrió y es, de nuevo, invisibilizar situaciones gravísimas que el Estado debe asumir y debe responsabilizarse. Ahora, debe dar respuesta, ¿verdad? Perdón, Mariana, pero uno pensaba o tenía la ilusión de que era un tema que estaba zanjado, más allá de preferencias político-partidarias, como sociedad uno creía que era, bueno, un tema aceptado, si bien falta una gran parte por parte de la institución militar de reconocer una cantidad de cosas que de a poco van pasando, con Gabazo admitiendo una cantidad de cosas, pero ¿a quiénes les sirve hoy volver a cuestionar estas cosas? ¿Cuál es el motivo? Por lo menos, ¿qué pensás vos? En realidad sirve para poder sostener, para negar que acá ocurrieron crímenes, ¿no? Para sostener que los represores y quienes deberían responder por estos crímenes
no respondan, para poder justificar determinada actuación del Estado. Y creo que, como siempre, como también lo sostienen los familiares, y lo hemos visto también en estos videos que pasaron antes, ¿no? Se trabaja hacia adelante, se trabaja para que estas cosas no ocurran, para que los actos de desmadre del Estado desde sus cauces, los actos ilegítimos que desarrolla el Estado, no ocurran, no lleguen a esos extremos, pero esos extremos iniciaron con otro tipo de actuaciones ilegítimas. Entonces, me parece que es poder asumir desde el Estado que estas situaciones no deben ocurrir. Y bueno, no hace bien que el Estado no solamente no lo investigue fehacientemente, profundamente, sino también que no le dé una respuesta a la sociedad acerca de lo que ocurrió, de cómo se empezaron a desarrollar esas conductas que terminaron desembocando en el terrorismo de Estado. Es grave porque no empieza de un día al otro con asesinatos o con tortura. Empiezan con desajustes que son graduales y terminan en esos graves crímenes de lesa humanidad. ¿Qué valoración personal tenés tú sobre esto que ha pasado recientemente en el Parlamento, que después de 35 años de recuperada la democracia, hace estos pedidos de informe para averiguar sobre las pensiones de exiliados y presos políticos, que de alguna manera, no sé si te parece a ti, que es victimizar de nuevo a las víctimas, o si tiene algún peso particular la presencia de Cabildo Abierto en toda esta trama, o hay algo más? Bueno, perdón, no solamente fue una diputada, también estuvo una de Colorado. Fue una diputada colorada también. Fueron dos partidos. Sí, o sea que parten de determinados sectores políticos que nunca han reconocido que el Estado cometió graves crímenes, ¿no? O sea, me parece que además nos debemos todos, el Estado en general, el conocimiento de lo que ocurrió. En la medida de que esto pasa, como pasó, digamos, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, pasamos por diferentes periodos, desde la negación de que ocurrieron estos hechos, hasta recién en el periodo del gobierno de Jorge Valle de admitir que hubieron desapariciones públicamente, desde el Estado. Y después de decir, bueno, esto es un tema de Poder Judicial, o sea, no es un tema del resto de los organismos del Estado, sino es un tema de Poder Judicial que investigue y que resuelva si hubo delitos, que responsabilice a los culpables, etc. Es un tema de todo el Estado. Y en general, cuando los delitos son delitos de lesa humanidad, no solamente se investiga desde la justicia, sino que esos juicios tienen que ser públicos, porque es importante y fundamental que la sociedad sepa lo que ocurrió. Y acá no se ha dado esa publicidad. Nosotros podemos conocer lo que ha ocurrido al finalizar una investigación judicial con una sentencia o con un procesamiento, pero todo lo que ocurrió, todo el contenido de esa investigación, los testigos que fueron testigos víctimas, cómo actuaron los agentes represivos, etcétera, etcétera, todo ese desarrollo histórico, pero además documentado y verificado con innumerables testimonios, no lo conoce la sociedad. Entonces es más permeable luego a que aparezcan estas otras versiones que eventualmente o circunstancialmente tienen cierta visibilidad, bueno, en este momento, porque no hay desde el otro lado de todo este tiempo que se ha estado trabajando una difusión pública de cuál ha sido la verdad histórica que ha ido emergiendo en investigaciones, que ha emergido desde el testimonio de las víctimas, desde los familiares, y bueno, ni qué hablar cuando han aparecido los restos de detenidos desaparecidos. Entonces, ahora, como en este caso también en el tema de las reparatorias, es como una forma de cuestionar, ¿y esta gente por qué cobra? ¿Le está pagando el Estado? ¿Por qué le está pagando el Estado? Bueno, tiene absolutamente derecho, porque los vulneró, porque los lesionó, porque el Estado los agredió. Entonces, si desde la sociedad tuviéramos todos claros que esto, y que el Estado mismo asumiera la responsabilidad y dijera, esto no puede volver a ocurrir, pero no solamente decirlo, sino ejecutarlo en políticas, estas cuestiones, más allá de poder pedir los datos, habría desde otros organismos del Estado y desde la propia sociedad un convencimiento de que cuando hay una persona que está lesionada, se le debe reparar, como en todos los órdenes, ¿no? ¿Te parece que hay una especie de retorno de la teoría de los dos demonios? Te lo pregunto particularmente porque, bueno, vimos que aparecieron carteles donde se vuelve a citar a la JUP, al discurso anticomunista, donde también en los últimos días se le reclamaba que
esta crítica de los Tupamaros, del MLN, la autocrítica por los procesos que atravesaron y demás. ¿Crees que está retornando todo esto? Más que retornando, nunca se fue del todo, ¿no? Creo que está dentro de lo mismo que estaba hablando antes. En la medida que se circunscribió entre la poca historia oficial que se difundió en cierto tiempo, durante cierto tiempo, era que esto había sido una guerra primero entre un grupo que decidió tomar las armas y los militares o las Fuerzas Armadas. La sociedad quedó de costado y nunca se supo ni se ha difundido cuánto afectó a la sociedad en diferentes grados la imposición del terrorismo de Estado. Acá hubo una sociedad entera vigilada, hubo destituciones, hubo exilios, hubo persecuciones, hubo muertes, hubo tortura, y eso excedió mucho más de ese conflicto entre dos bandos, como se pretende simplificar malamente, porque entonces el conflicto entre dos bandos se termina resolviendo en esos dos bandos. Y la sociedad lo balconea, por decirlo de alguna manera, y no ha sido así. O sea, se ha invisibilizado cuánto ha afectado todo este periodo de la dictadura a toda la sociedad, en sus diferentes grados, pero a toda la sociedad. Mariana, vamos a hablar de este segundo informe sobre detenidos desaparecidos presentado por la institución. Incluye información sobre algunos testigos con la identidad reservada, incluye planteos sobre nuevos lugares de excavaciones o ampliación en lugares que ya se ha excavado. Y voy a leer algunos datos porque el informe anterior fue publicado el 18 de mayo, este segundo cubre el periodo entre el 18 de mayo y el 7 de octubre. Y habla de, la Brigada de Comunicaciones número 1, el Batallón 13, donde actualmente funciona el servicio de transportes del Ejército, y el Batallón de Infantería número 14. Y la primera pregunta que te hago, del 2005 a la fecha, según el informe anterior, se excavó solamente un 3% del terreno. ¿Por qué? Bueno, primero que del 2005 a la fecha no ha sido ininterrumpido el trabajo. El trabajo tuvo varias interrupciones, tal vez lo recordemos, hubo dificultades después que se interrumpía en reiniciar los trabajos. Eso principalmente en el Batallón 13, ¿no? El 3% es un porcentaje que hace referencia a la extensión de los predios. Hay predios absolutamente muy extensos, como es el Batallón 14, tiene unas 400 hectáreas. Y en realidad es para dar una idea de lo enorme que es la tarea en este sentido, en referencia a la extensión de los predios. No necesariamente todo eso es excavable. No, aparte siempre es con alguna pista, con algún dato, claro, o sea, se acotan las zonas de búsqueda. Claro, pero de todos modos estamos hablando de zonas muy extensas, en donde el trabajo es arduo, es lento, es detallado, es meticuloso, es profesional, pero es un largo trabajo que ha llevado magros resultados realmente. ¿Esperaban mucho más? Y bueno, pregúntenle a los familiares si no esperaban mucho más. Por supuesto que se espera y se sigue esperando, por supuesto. Pero dentro de todo esto hay algo destacable, ni siquiera es una buena noticia, pero pudieron acceder a la Brigada de Comunicaciones por primera vez, a la Brigada de Comunicaciones número 1. Sí. ¿Cuál es el valor de este lugar? Bueno, ahí fue donde mataron a Nibia Zabalzagaray, ¿no? Es un lugar que es parte de un predio militar muy amplio, en el cual está el Servicio de Materiales y Armamento, el ex Batallón 13 y la Brigada de Comunicaciones 1, a los fondos de esas otras dos unidades. Ahí tuvimos un testimonio nuevo que nos indica una zona muy específica y muy acotada, entonces vamos por esa zona, un testimonio que hemos podido verificar y corroborar. Y luego también otra zona que viene a ser lindera al lugar donde se hallaron los restos de Bleier. O sea, viene a ser como la continuación de ese predio grande que además está señalado en una foto en el informe. De manera que, también de ese lugar también existen testimonios que nos permiten pensar que puede haber restos de detenidos desaparecidos. No dejemos de señalar que en el Servicio de Material y Armamentos existe el galpón conocido como el 300 Carlos, que fue un lugar de detención masiva, ¿no? Y de tortura. ¿Y cuándo accedieron a estos nuevos testimonios y qué señalaban ellos? No sé si eran todos de
militares, soldados, civiles? En el caso de comunicaciones hay de ambos tipos, civiles y militares. Y bueno, en realidad acá estamos trabajando tanto acá como en el batallón 14 con testimonios que no son testimonios de los enterradores o de los perpetradores de estos crímenes. Eso tiene la desventaja fundamental que estamos hablando de áreas aproximadas. Uno trata de delimitar lo más posible en las preguntas y en volver a buscar más datos o en cotejar con otros datos para poder ir delimitando la zona, pero de todos modos no estamos hablando de una información directa. Son informaciones de personas que vieron o que les han informado otras personas con un grado de certeza o de verosimilitud de lo que se está informando, por ser otros, en el caso de los militares, por ser personas que revistaban en esa unidad. Claro, que bueno, que existieron tales situaciones o que bueno, que ahí enterraron gente o que se vieron situaciones de fosas, etcétera. O sea, toda una serie de elementos que te permiten pensar, bueno, vayamos a ese lugar y verifiquemos qué pasa. Es eso más o menos lo que nos lleva, luego de varias investigaciones, a decir, bueno, delimitemos esta zona y busquemos, entonces, la delimitación implica el pedido de la medida cautelar para poder definir la zona, establecer custodia y empezar a trabajar. ¿Y qué información tienen ahora en torno a nuevos lugares denunciados en el batallón 14 de Toledo? Vamos a recordar que en el batallón 14 se hallaron los restos de Julio Castro en el año 2011 y de Ricardo Blanco en el 2002. Bueno, esa, como les decía, es una zona muy extensa. Es un predio casi que abierto, hay lugares en donde es imposible, bueno, no está delimitado, es una zona abierta donde han habido desde antaño, está lindera a un centro poblado, gente que conoce el lugar y que ha relacionado y referido situaciones que ha visto y que por lo tanto ha precisado verificarlo en el lugar y nos informe. Un punto del informe sobre la búsqueda, refiere a la búsqueda de uruguayos detenidos en Argentina. Y salió una información, un centro de detenciones en la calle Bacacay, que casualmente está en la misma manzana que Automotores Orletti. ¿Hay alguna punta ahí? ¿Hay información sobre eso? Bueno, ustedes saben que respecto de Bacacay se está investigando, el doctor Rafecas, que por ahora sigue siendo el juez de la causa porque tiene otro cargo, próximamente va a asumir, está investigando sobre este nuevo centro de detención y ahí se han recibido testimonios que a su vez indican la existencia de uruguayos que han pasado por ese centro de detención. Hasta ahora se vinculaban con Automotores Orletti y ahora es posible pensar que también ahí hubo uruguayos que hoy día están desaparecidos. De manera que a nosotros nos interesa saber la información que vaya emergiendo de esa causa para poder ir conociendo las circunstancias de esos uruguayos que nos puedan dar alguna pista acerca de dónde pueden haber terminado, dónde pueden ser sus destinos finales, ¿no? Mariana, solicitaron $800.000 para poder seguir con la búsqueda de detenidos desaparecidos y las diferentes tareas. ¿Tuvieron alguna respuesta del gobierno sobre esto? Nosotros estamos yendo a hablar con los senadores. $800.000 por año. Por año, sí. El presupuesto integra el presupuesto de la institución. El presupuesto de la institución, como institución del Poder Legislativo, se aprueba, se analiza y se aprueba en la Cámara de Senadores exclusivamente, no pasa toda la otra operativa que hace la Administración Central. Y para eso nosotros hemos ido a hablar con los senadores para explicarles la razón de este pedido y la necesidad de la aprobación de este presupuesto. Este presupuesto implica mantener la tarea, la logística, el trabajo que se viene desarrollando hasta ahora durante 5 años más para asegurar que esta tarea, más allá de nuestros mandatos que terminan en el 2022, pueda seguir realizándose. Eso implica el pago de los antropólogos, de los investigadores, el pago del combustible de las retroexcavadoras, el arrendamiento de la otra retroexcavadora,
el traslado de los antropólogos de un lado al otro, toda la logística que implica instalar un campamento y desarrollar el trabajo. Es simplemente el mantenimiento de una tarea que ya venía siendo sostenida por el Poder Ejecutivo, que ahora se pasa al Poder Legislativo y que lo administra la institución. ¿Esperan que se cumpla con el presupuesto? Bueno, hay un compromiso desde el Poder Ejecutivo explícito en este sentido y lo hemos, claro, y lo hemos ido a plantear y hasta ahora hemos tenido respuesta de que, bueno, de que sí que van a asumir ese compromiso, pero bueno, justamente nos importa explicar para qué es ese presupuesto y la importancia de que se apruebe. Mariana, la última, ¿qué informa la institución con respecto en torno a los archivos? Bueno, los archivos dentro de la ley, una parte de la ley hace referencia a que la institución será el repositorio de los archivos de derechos humanos, los existentes y los que se digitalicen a cargo de la Presidencia de la República. En ese sentido, nosotros hemos pedido esos archivos que hoy día están en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente y bueno, deberían empezar a migrar hacia la institución. La institución tiene el compromiso de asumir esta administración bajo un protocolo de acceso muy amplio y público, el conocer qué es lo que tienen esos archivos, el poder difundir esa información dentro de determinados parámetros, pero en definitiva que pueda ser de conocimiento de la población y de los interesados lo que contienen esos archivos. Esos archivos en general, digo, hay diferentes tipos, ¿no? Digo, en general están referidos a los conocidos como archivos Berruti, también parte son los archivos del Ministerio del Interior en la referencia a lo que era la inteligencia, información de inteligencia, alguna parte de la Armada, y en general hacen referencia a cómo funcionaban los organismos represivos y cuál había sido el seguimiento o la intervención que tuvieron en relación a las personas que eran perseguidos políticos, ¿no? Doctora Mariana Mota, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, un placer. a ustedes. Y tras la pausa vamos a recibir a Beatriz Benzano, que pertenece a este grupo de 28 mujeres expresas políticas que denunciaron en el 2011 abusos sexuales estando detenidas. Así que tras la pausa nos metemos con ese tema acá en La Letra Chica. 31 minutos pasan de las 9 de la noche y ya estamos ingresando en el segundo bloque de La Letra Chica para recibir, que es un placer inmenso tenerte en el estudio, Beatriz, a Beatriz Benzano, que es integrante del grupo de 28 mujeres expresas políticas que en 2011 denunciaron distintos tipos de abusos sexuales durante la dictadura. Vamos a estar hablando contigo, escuchando tu testimonio. Y también nos acompaña Natalia Ubal, nuestra columnista, con quien vamos a contextualizar un poco algunos datos. Empecemos ahora con Natalia y ya pasamos en un ratito con Beatriz. Natalia, bueno, pongamos sobre la mesa la realidad de las causas que hoy están siendo investigadas en la justicia, aunque muchas de ellas están como un poco estancadas, ¿no? Sí, hay un estancamiento generalizado en las causas. De más de 300 causas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, solo tenemos 14 sentencias definitivas y la mayoría de estas causas están en estado de presumario, que es como la primera etapa de la investigación judicial. Bien. Esto según una serie de pedidos de acceso a la información que realizaron 2 estudiantes y ahora egresadas de la Facultad de Información y Comunicación, Lucía Gandioli y Sadia Baudino. También tenemos muy pocos represores con condenas firmes. Tenemos actualmente 12 represores en cárceles y tenemos 4 represores con prisión domiciliaria. Y luego la inmensa mayoría de los pedidos realizados por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, ¿no? la Fiscalía comandada por Percivale, la inmensa mayoría de esos pedidos de procesamiento todavía no tienen una decisión, una resolución judicial. Y en ese marco está también estancada la causa de la denuncia de las 28 expresas políticas por violencia sexual y por otro tipo de torturas.
y también está desde 2011 en los juzgados y todavía no tenemos una resolución al respecto. Y bueno, después Beatriz contará un poco cuáles son los pormenores de esta causa. Antes de pasar al testimonio de Beatriz, ¿qué podemos decir sobre este caso concreto de esta persecución o de la violencia que se ejercía contra las mujeres durante la dictadura? Que claro, recién mencionábamos la violencia sexual, pero infinitamente hay muchas más tipos de torturas. No escuchábamos en el tape también algunas al arranque, ¿no? Claro, además de la cuestión de la violencia sexual, que también es bueno decir que no afectó exclusivamente a las mujeres, hubo hombres que también fueron afectados por este tipo de violencia en la dictadura uruguaya, pero afectó mayormente a las mujeres. Hubo también otro tipo de violencias, como por ejemplo obligar a las mujeres a parir atadas y también generar abortos forzosos. Además, otros tipos de tortura psicológica que tienen que ver con el género de las mujeres y con el hecho de ser madres. Escuchábamos en el video un testimonio de una mujer a la que... de los bebés llorando. Sí, que les hacían escuchar a grabaciones de gritos y llantos, haciéndole creer que eran sus hijos. Que estaban torturando a sus bebés. Estaban torturando a sus hijos y a sus hijas. Y además había, por ejemplo, les decían permanentemente, según los relatos de las propias expresas en un libro que se llama Los ovillos de la memoria, cuentan cómo permanentemente les decían o las torturaban diciéndoles que sus hijos iban a criar sin madre, que ellas les estaban haciendo daño a sus hijos o que ellos le iban a hacer daño a sus hijos. Luego, bueno, este testimonio de escucharlas, hacerlas escuchar los gritos y los llantos como si fueran de sus propios hijos. Y también hay testimonios, por ejemplo, de una expresa que cuenta cómo Gabazo, el niño iba a la prisión a visitar a su madre y Gabazo le hacía regalos y le decía que su madre, disculpen el término, pero que su madre era una hija de puta y permanentemente le estaba hablando en contra de su madre. Y hoy hasta hoy esa mujer no pudo recuperar el vínculo con su hijo. Luego hay testimonio de una expresa también que murió por un quiste hidático, que en realidad fue diagnosticado y nunca la trataron y murió al año. Y lo último que le dijo a sus compañeras fue que quería que le dijeran a su hijo que por qué ella había estado presa, ¿no? También permanentemente preocupándose por sus hijos también. Y bueno, todo este tipo de violencias que generaron en muchas ocasiones un grado de vulneración tal que las mujeres no pudieron contar esto hasta dentro de muchísimo tiempo después, ¿no? Hay mujeres que tuvieron que pasar más de 30 años para que le contaran esto, no a la prensa, sino a sus parejas, a sus hijos, y todo ese proceso que fue tan doloroso, realmente también causa mucho dolor el hecho de que después de que se animaron a contar todo eso que vivieron y que sufrieron, el sistema judicial uruguayo les deba una respuesta, ¿no? Desde hace 9 años, y esa vulneración continúe de alguna manera, ¿no? Parece como que no hubiera servido de nada todo ese esfuerzo que hicieron para contar todo lo que vivieron. Tremendo. Beatriz. Sí. ¿Andas bien? Sí. Beatriz, yo quiero arrancar con algo, antes de meternos en la causa, en algo un poco más terrenal. Y me gustaría que me cuentes a mí y que le cuentes a la gente, ¿quién sos? ¿Quién sos vos? ¿Quién eras cuando se desencadenó la dictadura militar? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida cotidiana? Bueno, trabajaba, ¿viste? Y vivía en ese Uruguay convulsionado terriblemente, porque se estaba viviendo una situación terrible de pobreza, ¿no? Indigencia, porque había una gran movilización popular contra las exigencias del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que exigía el ajuste fiscal y recortes en los gastos públicos. Entonces, la gente, obreros y estudiantes, manifestaban contra. Hubo un tiempo muy fuerte, ¿no?, que se vivía en el Uruguay, ¿no? ¿De qué trabajabas? La gente, yo trabajé un tiempo en una farmacia, pero era profesora de francés también, pero en esos últimos años, no. Esos últimos años que decía, fines de los 60 y principios de los 70, ¿no? No, ahora que me haces la pregunta,
me viene a la memoria que muchos connotados dirigentes políticos y mucha otra gente siguen diciendo que en ese tiempo había una democracia plena, ¿no? Entonces, ¿qué democracia había cuando pasaban esas cosas, ¿no? De que había una pobreza creciente y también salarios congelados, inflación galopante y desocupación en aumento, y la gente manifestando contra eso, obreros y estudiantes. Y el gobierno de ese entonces, que era Pacheco Areco, respondía a todos esos reclamos, digamos, de obreros y estudiantes y de la gente en general, con medidas prontas de seguridad, que eran una especie de toque de queda permanente, ¿no? Y respondía también con más represión. Democracia plena, ¿viste? Con 3 estudiantes asesinados en una manifestación, 4 jóvenes militantes del MLN también asesinados, cuando operaba acá en el Uruguay, en Montevideo, el Escuadrón de la Muerte, que era un grupo parapolicial integrado por policías, por civiles y por militares. Vos eras una mujer de una fe religiosa muy fuerte también. Sí, yo había sido monja durante más de 10 años y siempre preocupada por la gente que veía buscando comida en los tachos de basura y gente tirada en la calle, ¿no? Gente sin techo. Y cuando viví en una población que venía a ser un asentamiento en Santiago de Chile, que siendo monja pedí un año sabático y fui a Santiago de Chile y viví en una población, porque la congregación de las dominicas francesas se había adaptado al Concilio Vaticano II y entonces había creado pequeñas comunidades que vivíamos como la gente, en medio de la gente. Y fui a estudiar a Santiago de Chile, así que a nivel, digamos, intelectual aprendí las causas de la pobreza, ¿no? No son pobres porque no trabajan, ese discurso que oímos siempre, ¿no? Son pobres porque no han tenido oportunidades, ¿no? Y entonces ahí me cambió todo, ¿no? Y supe que había un movimiento de liberación nacional, y entonces ya pensé en integrarlo para pelear por una sociedad más justa, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando te detienen? Tenía 37 años. Ahora, esta causa arrancó en el 2011. Natalia lo planteó muy bien, hace 9 años que están esperando una respuesta. Si no tenemos más la información, ustedes señalaron 20 centros de detención clandestina, donde padecieron diferentes tipos de violencia, ya hablamos un poco de eso, y abusos sexuales que involucran a 100 hombres, entre militares y civiles, de los cuales, de estos 100, solo 1 está procesado. ¿Por qué tuvieron que volver a declarar en septiembre? ¿Te estás refiriendo a lo de ahora, actual? Sí, sí. Porque ya estaba la causa, ya estaba hecha, ustedes ya declararon, ya dieron todas sus evidencias y tuvieron que volver. Nos convocaron a ser testigos, en calidad de testigos. ¿Testigos de qué y de quién? Son víctimas. No lo sabíamos, sí, éramos víctimas. Y varias compañeras fueron a esa citación de juzgado. ¿Y volvieron a declarar? ¿O fueron...? Les leyeron todo lo que habían denunciado muchos años antes ante el juez Valetti, que era el primero que tuvimos. Les leyeron y los abogados de los militares, de los acusados, querían que fuéramos. Querían que estuvieran ahí, querían que se los vuelvan Querían interrogarnos a nosotros. Parece mentira, ¿no? Nadie lo puede creer, ¿no? ¿Los acusados también fueron a declarar ahí? ¿Qué? ¿Declararon allí? ¿Quiénes? Los acusados.
No, nunca se presentaron. Se presentó Lucero, que decía recién el único que se presentó y algún otro, pero no se presentaban. En el mejor de los casos, cuando eran citados por el juzgado, donde estaba, después de Valetti tuvimos a la jueza Estarico, que los convocaba, en el mejor de los casos acudían los defensores, los abogados, pero siempre salían con esas argucias de inconstitucionalidad, de prescripción y todo eso. Me imagino también que los difícil. acusados no. Entonces eso es el mundo al revés, viste, que ellos nos quieren interrogar a nosotras las víctimas, ¿no? Qué difícil esto, muy ligado con lo que decía Natalia al comienzo, difícil de procesar que con todo el esfuerzo que conlleva hacer una reflexión interna para poder declarar con detalles, porque es una declaración que sabemos que va a tener mucho peso, de darle realmente la dimensión que implicó eso en tu vida, en tu vivencia, que te vuelvan que en 9 años no pase nada, que te vuelvan a citar, que te vuelvan a hacer escuchar todo eso que te costó muchísimo poner en palabras y que finalmente parezca como una chicana, ¿no? Digo, me estoy refiriendo a una es otra chicana, sí. Sí, además con preguntas capciosas por parte de esa defensora de los acusados, ¿no? Preguntas capciosas, intervenciones impertinentes. Sí. ¿Lo sentiste como una falta de respeto? Mucha gente fue sin saber lo que era, ¿viste? Después que supimos algunas, yo antes de saber ya no me prestaba a eso, ¿viste? Porque a una revictimización así, de ese tipo, tan explícita, con ellos, y además, ¿cómo ellos nos van a interrogar a nosotras? Cuando ellos, los defensores, cuando los acusados no se han dignado aparecer, presentarse a la justicia, no han tenido ese mínimo de dignidad, ¿no? ¿Tenés esperanzas o confianza en que esta causa pueda avanzar y se pueda hacer ¿Viste? justicia? Cuando algo se mueve, por ahí como que renovamos la esperanza, ¿viste? Pero no tanto por esta movida, ¿viste? Pero sí, dicen siempre que la esperanza es el último que se pierde, ¿no? Beatriz, pero ha sido como un juego, ¿viste? Beatriz, lo hablamos con la doctora Mota en el primer bloque y ¿cómo viven ustedes, víctimas, esta vuelta a este discurso, en este caso incluso desde el Parlamento, este discurso de negación, este discurso donde, bueno, vimos a un candidato a alcalde decir que no busquen más, que están todos en el agua, que si les hubieran educado mejor no les hubiera pasado lo que les pasó. Estos discursos que antes uno pensaba que por lo menos estaban bajo tierra o en las sombras, y ahora se dicen en audiciones de radio, se publican como editoriales en un diario, aparecen en el Parlamento en las medias horas previas, senadores diciendo que bueno, que son viejitos, que ya no hay que dar vuelta a la hoja, hay que pensar, mirar hacia adelante. A una víctima, ¿cómo le afecta este tiempo que estamos viviendo? Viste, afecta muchísimo, ¿no? Muchísimo. Porque además nos retrotrae a otras épocas, ¿no? Cuando era ese el discurso, ¿no? El discurso oficial, el único que se oía, ¿no? Que tergiversaban los hechos. Sí, realmente no lo podemos creer que estar reviviendo estas cosas ahora, ¿no? ¿Por qué te parece que llegamos a esto? ¿Por qué estamos reviviendo este tipo de discursos? Mira, yo creo que porque no se tuvo la suficiente firmeza, digamos, de condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, ¿no? Tanto desde el punto de vista del Poder Judicial como de los otros poderes, que estaban obligados por los tratados internacionales que se habían firmado, por todas las convenciones, por la sentencia Hellman justamente, estaban obligados a declarar delitos de lesa humanidad, todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Estaban obligados, y no lo han hecho, ¿no? Ninguno de los tres poderes. Nosotras trabajamos bastante, fuimos muchísimas veces al Palacio a pedir que se creara una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Tardó mucho en crearse y todas las causas que pasan por esa fiscalía que hace 2 años que existe, ninguna es por delitos, nadie es condenado por delitos de lesa humanidad. Es decir, por esos crímenes de tal gravedad
que buscan destruir a un grupo humano, planificados y generalizados, sistemáticos, buscando destruir un grupo, y que por la gravedad que tienen en sí, lesionan a la humanidad en su dignidad. No es un delito cualquiera el de lesa humanidad. Y no hay caso de que ninguno de los tres poderes declare delitos de lesa humanidad. En ese caso, si lo declararan, ya no habría argucia de los defensores, de los abogados, nada valdría, ¿no? Ni inconstitucionalidad. Además, de hecho, está los tratados internacionales, todo lo que Uruguay ha firmado y ratificado después, está de alguna manera en el artículo 72 de nuestra Constitución. Así que todos esos delitos tendrían que entrar en la categoría de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Beatriz, inconstitucionalidad, prescripción, no prescriben, los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca. En el caso de la desaparición forzada es más evidente. Es un delito, ¿no?, que continúa. Continúa, es permanente, ¿no? Ni irretroactividad, ni bis ni idem. Todas esas argucias de prisión domiciliaria no funcionan con los delitos de lesa humanidad, pero no hay caso de que declaren delitos de lesa humanidad esas violaciones, ¿no? Beatriz, recién nos comentabas que te detienen con 37 años. Sí. ¿Cuándo salís en libertad? ¿Cuántos años tenías? Estuve 4 años yo. Sí. ¿Y cómo fue, después de haber vivido todo lo que atravesaste, cómo fue rearmarte y poder volver a sentirte bien, ¿no? A confiar, a involucrarte de nuevo con la familia, con la sociedad, a salir adelante, ¿no? Después de eventos traumáticos que calculo que debes haber vivido, ¿no? Sí, y era difícil porque salía en plena dictadura también, ¿viste? ¿Qué año era? Era difícil. Yo salgo caigo en el 72, en el 76 salgo, salgo libre. Y no había manera de conseguir trabajo ni nada, ¿no? Porque seguía la represión, ¿no? Y el miedo, me imagino. Y el miedo, porque eso fue lo que consiguieron, ¿verdad? Por eso fue terrorismo de Estado también. ¿Y en qué te apoyabas? O sea, yo volví a mi familia, que fue también un poco como entrar en el túnel del tiempo, y estuve con mi familia un tiempo. Y después, dado que volvían a meter presos, yo salí sin tener una sentencia, porque lo que había era una justicia militar que era una súper caricatura de justicia, no tenía nada de justicia, ¿no? Estando presos, un militar de ese cuartel donde estábamos presas, era el que nos hacía firmar que no nos habían torturado, que lo habíamos pasado regio. Entonces volvían, yo salgo sin una sentencia, ¿no? Salgo como con libertad condicional. Tenía que ir a firmar todas las semanas, después fue cada 15 días a un cuartel y después, bueno, no llegó a ser, pero volvían a meter presas a gente que había salido en libertad. Y entonces la condenaban por 7 años y la metían de vuelta presa, ¿no? Entonces ahí pensé en irme del país porque no quería que me metieran de nuevo presa. ¿Y cómo era el día a día de... ¿Mío? Sí, de la detención, me refiero, en esos 4 años. Ah, de la detención. Bueno, de la detención misma... ¿De tu periodo Bueno, presa? el periodo de presa en Punta de Rieles. Era difícil, ¿no? Era duro, porque había un hostigamiento permanente, ¿no? Y además, al principio eran policías, que habían entrado por la vieja necesidad, ¿no? Pero después fueron policía militar, fueron milicas, ¿no? Entonces especializadas o que sabían muy bien cómo hostigar a las mujeres, ¿no? Militares mujeres, ¿te refieres? Militares mujeres. Entonces nos hacían la vida imposible, literalmente, ¿no? ¿Eran incluso peores que los hombres, querés decir? Eran las que estaban a cargo nuestro, ¿no? Y eran las que tenían permanentemente contacto con nosotros. Había que pedir permiso, autorización para ir al baño, nos hacían demorar horas. Entraban de noche, como ellas y a veces los milicos armados, ¿no? Golpeando las cuchetas, buscando también las milicas, ¿no? De cualquier manera buscando algo
aunque no hubiera, lo inventaban para sancionarnos, ¿no? Y privarnos de lo que era fundamental, que era la visita de la familia, privarnos de la carta y del paquete, que también era fundamental, que nos traían algunas cosas, porque la comida era una basofia, pero bueno, había que comer, ¿no? Beatriz. Y dentro de todo, sí, no completo un poquito lo que ella me preguntaba, dentro de todo creo que lo que nos salvó era cantar, estaba prohibido cantar juntas, en coro, no, todo tenía que ser individual, tenían terror a lo colectivo, cantábamos y nos reíamos a veces de ellos, alguna vez había una censura rígida con respecto a los libros que entraban, pero se coló un libro de Pantagruel y las, no sé cómo se decía. Pantaleón y las visitadoras. Y las visitadoras, que se coló, no sabemos cómo, porque habían prohibido todo. Por supuesto, Mafalda estaba prohibida, no podíamos ni dibujarla, ni hacer ninguna manualidad con Mafalda. ¿Eso era explícito? Les decían Mafalda, sí, ¿no? Sí. No, todo eso lo censuraban. Si había alguna cosa, alguna manualidad o alguna artesanía que hacíamos con Mafalda, no, todo eso. Pero no, habían prohibido hasta las más corrientes revistas, ¿no? Como era de las argentinas, ¿no? Gente, cara, esa onda, ¿sí? Sí, menos todavía. Hola. Sí. ¿Y qué decía? ¿Se coló un libro y qué? Se coló un libro y entonces era tal cual, ¿no? Lo de Pantaleón era tal cual los milicos que conocíamos, ¿no? Y entonces nos reíamos, bueno, nos reímos siempre que pudimos, también llorábamos juntas, ¿no? Creo que lo que nos salvó era ese colectivo de afecto, de comunicación, ¿no? Porque vivíamos bastante hacinadas, ¿no? No como los compañeros en el penal de Libertad, ¿no? En el penal de Punta de Rieles había sido un noviciado jesuita y entonces más o menos había unas habitaciones más o menos potables, ¿no? Pero estábamos en celdas de 3x3, 12 personas al principio, después éramos 10 en otro sector. Pero bueno, todo eso lo sobrellevábamos porque teníamos que ser fuertes y nos ayudábamos unas a las otras. Se creó unos lazos de amistad muy fuertes y también nos reíamos, que es sanador reírse, ¿no? Y además les poníamos de ese libro justo que mencionaba, les poníamos esos motes a las milicas, la Chuchupe, por ejemplo, que era una del libro. Del libro. Claro que por supuesto que no sabían, ¿no? Porque si no ahí nos sancionaban, esperaban cualquier cosita, ¿no? Beatriz, nombraste mucho a tu familia. Y la última que te vamos a hacer, y agradecerte muchísimo, ¿cómo es tu familia hoy? ¿Cómo está compuesta tu familia más cercana? Mi familia más cercana está compuesta por... He perdido a mis hermanos, mi hermana murió el año pasado, pero tengo sobrinos y sobrinas, nietas, y algunos bisnietos también, y son muy cercanas. Mis sobrinas nietas son muy cercanas. ¿Y cómo se ha tocado este tema en tu familia? Porque supongo que para esos bisnietos o para esos sobrinos, en algún momento de la vida, quieren saber un poco más de lo que te pasó. ¿Recordás esos momentos como momentos necesarios a la familia o fueron momentos dolorosos, supongo? No, porque viste, es lo mismo que pasó cuando salí, viste, o cuando salieron las compañeras, ¿no? Que la familia prefería no tocar el tema por delicadeza, viste, entonces nunca nos preguntaban nada, ¿no? La primera vez que aparecí en televisión, mi hermana después me llama por teléfono y me dice, ¿por qué no nos dijiste nunca nada? ¿Cómo íbamos a decir? Primero que no queríamos nosotros revivir todo eso, ¿no? Y menos cargar a la familia, que ya había pasado mucho, ¿no? ¿Tardaste mucho en poder verbalizar torturas o contarle a tus seres queridos o cercanos? No, nunca preguntaron mucho, ¿viste? Saben que las sobrinas y sobrinas nietas... Las generaciones más jóvenes. Las generaciones más jóvenes, nunca han preguntado. Con ella sí, has podido... Ya te digo que lo único fue con mi hermana. Después de que lo habías contado al públicamente, sí. Beatriz, bueno, muchísimas gracias. De corazón deseamos que esto que hace 9 años que está encajonado se empiece a mover y que, bueno, que estos 100 que tienen que ir a declarar vayan.
y tengan la dignidad que tuvieron ustedes para hacer la denuncia. Bueno. Un placer. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. En el próximo bloque, vamos a recibir a Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, para darle el broche final a la letra chica de hoy. Ya venimos. Dos minutos pasan de las 10 de la noche, estamos en el último tramo de la letra chica y sumamos a la mesa, seguimos con Natalia Oval, por supuesto, y sumamos a Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bienvenida, Graciela. Buenas noches, Graciela. Buenas noches. Ayer Madres y Familiares denunciaron en conferencia de prensa que presentaron una denuncia ante Fiscalía por difamación en redes sociales. Ustedes presentaron una denuncia concreta y además entregaron información a delitos informáticos, ¿es así? Sí, después de la presentación que hicimos, que fue una conferencia de prensa donde hicimos la denuncia del contenido de las actas, que fue el 28 de agosto, el 1 de septiembre nos empezaron a llegar publicaciones que existían en las redes sociales. En primera instancia no le dimos mucha importancia, pero se fueron acrecentando y por lo tanto el 7 de septiembre hicimos captura de pantalla de muchas de esas publicaciones y fueron llevadas a delitos informáticos. ¿De cuántas estamos hablando para poner un número? La verdad que no las contamos, pero llegamos a más o menos a imprimir y hacer una captura de unas 40. 40 publicaciones. De eso fue entregado a delitos informáticos, quien los valoró, por supuesto, y los ha pasado a Fiscalía. Cuando vayamos a Fiscalía vamos a agregar más publicaciones. Claro, porque en el correr de los días siguen aumentando. Por supuesto. Y van acrecentando también el contenido. Eso, ¿cuál era el tono de las publicaciones? Al principio ponían como la duda de la existencia de los detenidos desaparecidos, diciendo que nuestros familiares estaban vivos. Llegaron a hablar de que habían alrededor de 70, 80 detenidos desaparecidos en México cuando fue el terremoto y que se habían ido hasta el consulado a comunicarse con nosotros, que estaban vivos en Francia. Para. Algunas de esas publicaciones decían que gente que está desaparecida fue a México y murieron durante el terremoto. No. Que ellos vivían en México, ¿sí? Y se presentan en el consulado cuando está el terremoto, en el consulado uruguayo, para comunicarse con nosotros, viviendo aquí en Uruguay, para decirnos que ellos estaban bien. Esa es una verdadera mentira. ¿Sí? Yo no puedo creer, de verdad, porque causa hasta cierta, no sé qué causa. También te dicen de que están vivos en Francia con diferentes identidades. Otros te dicen que se reúnen, están viviendo en Brasil con diferentes identidades y que se reúnen los sábados en determinado restaurante a comer asado. Tenés de ese estilo hasta algunos que fueron más directos hacia nuestros familiares, ¿sí? Que se metieron con la familia directamente. ¿Qué decían? Y por ejemplo, de que nosotros teníamos las comunicaciones, o sea, te mezclaban las mentiras con verdades, ¿sí? Porque es como si te hubieran investigado. En el caso específico, por ejemplo, de Randonea, que se meten con la familia es como que si lo hubieran investigado, ¿sí? De que la hermana trabajó en tal periodo en una farmacia y la persona que hace un video, por ejemplo, dice que él estuvo ahí, que trabajó, pero que ella le daba las cartas para mandar a Venezuela, cosa que es mentira, ¿sí? Después que Kika, que era su mamá, fundadora de Madres y Familiares, de que iba a ver al hijo en Venezuela. Totalmente mentira, no hubiera pasado su vida buscando a Juan Pablo, ¿sí? Ella, o sea, estuvieron exiliados en Francia, o sea, te ponen verdades y mentiras y las mezclan. Y eso lo hacen difundir.
realmente lo que hemos visto es una provocación realmente hacia toda la organización, no hacia una persona. Por más que haya dirigido de repente a un integrante de Madres y Familiares, eso es como que nos provoca un dolor a todos en su conjunto. Natalia, si bien Familiares prefirió no dar muchos detalles sobre nombres y tal, tú a través de la justicia pudiste acceder, pudiste leer algunos nombres que nos gustaría conocer. En realidad accedí a las capturas de pantalla que presentó Familiares ante la justicia, y ahí lo primero que se constata es que los posteos, son en redes sociales, la mayoría de ellos son en Facebook, y que claramente es una campaña armada, ¿no? Y armada con la lógica, como mencionaban recién, de la fake news, ¿no? De las campañas de desinformación, con medias verdades y con mentiras, ¿no? Justamente para generar mentiras. Entonces hay engaños y hay, son posteos además armados que se replican, o sea, no es que sean mucha gente que comenta estos detalles que mencionábamos recién, sino que también los hay, pero además hay productos, o sea, piezas comunicacionales, digamos, que se replican y que son siempre las mismas, son 3 o 4, ¿no? Que hay diferentes personas y grupos que están replicando esos posteos. O sea, que un mismo perfil copia y pega, entre comillas, un comentario similar sistemáticamente. Se comparten, claro, todos comparten un poco los mismos productos comunicacionales, que básicamente son 3 o 4 y son muy burdos, ¿no? Incluso recuerdo uno que era la foto de Irma Leite sosteniendo el cartel de uno de los desaparecidos y sostenía que estaba tapando el nombre del cartel porque si no la gente sabe que esa persona en realidad sí existe y está viva y no sé cuántos. A ese nivel de esto que decías vos, Diego, de a veces no sabes si es que te dan ganas de reírte o de llorar o porque es ridículo en realidad, llega a ser ridículo. Ahora, Natalia, vos sabés mucho más de esto porque te has metido mucho con redes sociales, pero ¿esto puede llegar a funcionar? O sea, algo de este nivel de absurdo. Bueno, ¿puede captar gente que realmente diga, sí, creo en esto? O sea, si uno mira, entonces ahora vamos a lo que me preguntabas, Diego, que es, ¿quiénes son los que están replicando esto? Que es una pregunta muy importante, ¿no? Porque, claro. Y entonces hay... claramente que no, lo que yo observé no agota todo, porque lo que mencionábamos, que esto se replica y se sigue replicando ahora, pero lo que pude observar es que en cuanto a las personas, son gente que son simpatizantes, declarados simpatizantes de Cabildo Abierto y del Partido Nacional. Incluso hay una persona que integró una lista del Cabildo Abierto a la Intendencia de Canelones en las últimas elecciones departamentales, que replica estos contenidos, a veces con comentarios, a veces sin comentarios. Y luego hay también, por ejemplo, un intento como de asociar como que en esta gran mentira, según ellos, están metidos Familiares y el Frente Amplio. Hay un intento como de vincular también ahí a no solo atacar a Familiares, sino atacar al Frente Amplio. Y luego hay grupos, como mencionamos, algunos de ellos cerrados, otros no. Por ejemplo, hay uno que se llama Unidos para el Cambio, que es muy preocupante el tenor de las declaraciones, no solamente que replica esta campaña de desinformación, sino que después dice también, hay discursos de odio directamente contra el Frente Amplio en ese grupo. Y luego hay dos grupos, simplemente para poner ejemplos, ¿no? Hay muchísimo más, pero hay dos grupos que son afines a Cabildo Abierto. Digo afines porque muestran simpatía por Cabildo Abierto, postean noticias sobre Cabildo Abierto en un tono elogioso. Bueno, se llaman Aurora Artiguista, uno de ellos, y otro se llama Uruguay Pasado. Y bueno, en sus fotos de perfiles tienen banderitas de Uruguay, escudos, porque parece que además de mentirosos son muy patriotas. Y eso es una máxima que se repite, digamos, en general en estos grupos, en los perfiles de estas personas, los distintivos, claro, de Uruguay, el escudo de Uruguay. Entonces, me parece que ha llegado una situación que, además de ser una campaña de desinformación que busca deslegitimar a un colectivo y que busca atacarlo, dañarlo, en realidad es algo complejo para nuestra democracia, ¿no? Porque están sembrando una mentira que, como vos decís, no sabemos hasta dónde, cuáles son sus límites, ¿no? Porque uno tendería a pensar, ya todos sabemos que los desaparecidos, existieron, que existen, que las personas están desaparecidas, que no están vivas con nombres falsos en Europa, como se dice en esta campaña, que se juntan los sábados a comer asado en un restaurante. Sí, Colombia, que hay, por ejemplo, sobre Randonea, se dice que Juan Pablo Randonea está en Francia con 14 desaparecidos que tienen, según ellos, supuestos desaparecidos que tienen nombres falsos.
¿no? Y bueno, todo eso se mezcla entre campañas armadas, posteos de gente que capaz que genuinamente se cree esta campaña. Pero la no sabe amplifica. pero la amplifica. Ya es incontrolable, ¿no? Claro, entonces ya llega a un nivel que me parece importante que la justicia investigue esto, ¿no? Graciela, ¿qué contestan los familiares cuando les dicen que hoy, en 2020, ustedes están reclamando desde el odio y desde el resentimiento? Yo no siento odio y estoy segura que el resto de los familiares no sentimos odio. Primero porque no sabés a quién odiar, porque nunca nos dieron la cara. Yo cuando se llevaron a mi padre tenía 11 años y hasta el día de hoy no sé quiénes fueron. Sé que fueron militares de particulares, y nunca más tuve respuesta por parte del gobierno ni de nadie. Solamente que está desaparecido porque hay testimonios, porque sabemos. O sea, cada detenido desaparecido se ha estudiado cada uno de los casos en particular a base de testimonio y a su vez se han buscado pruebas. O sea, se han confirmado cada uno. Y si muchas veces se han presentado también algunas personas pensando de que sí son desaparecidos y se han comprobado que no, se han descartado. Y hay otros que siguen a estudios porque faltan más datos. O sea, no son invenciones nuestras. ¿Sí? Eso fue confirmado en el 2001 por la Comisión por la Paz. ¿Sí? En el 2005 el Parlamento vota lo que es la desaparición forzada, que eso no existía acá. Y antes de ese año te decían que estaba muerto porque no existía en el código esa figura, y vos lo negabas porque no lo has visto muerto. ¿Sí? Entonces tenías como una contradicción. Y si hemos pasado todo eso, que incluso hasta los informes que solicitó el presidente en el 2005, ellos confirman de que sí existen los detenidos desaparecidos. Nosotros nunca nos manifestamos ni nos pusimos en rebeldía, ya que nos habían negado durante todos esos años. ¿Les parece que podemos estar viviendo con odio? Nosotros lo que queremos es encontrar a nuestros familiares, queremos saber la verdad de lo que hicieron con ellos y que sí actúe la justicia. Nosotros no tenemos miedo a la justicia. Por lo tanto, lo que nosotros hemos aprendido como grupo es realmente sentir el amor en el trabajo que hacemos de tratar de buscar a cada uno de nuestros compañeros, de nuestros familiares. Y esas inquietudes que nos dan cuando hallamos un cuerpo, ese dolor que sentimos, cada vez nos ha unido más, pero nos ha unido más en el amor, no en el odio. Nati, ¿cómo se vinculan estos discursos que vemos y escuchamos hoy con lo que sucedía, por ejemplo, en el Uruguay de la década del 80? Sí, porque uno escucha, digamos, estos discursos y, bueno, en esa época, en los 80, yo era muy chica, pero por lo que uno ha leído, ¿no?, le suenan conocidos, ¿no? Esta cuestión de los desaparecidos están en Europa con nombres falsos, en realidad era algo que decían los regímenes dictatoriales en Argentina y en Uruguay, y los afines a los represores en Argentina y en Uruguay sobre los desaparecidos hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Hace 40 años. Y hoy resurgen esos discursos. Por ejemplo, hay un libro de Sarpaj que se llama Uruguay Nunca Más, que cuenta la anécdota de que en enero de 1981 el representante de Uruguay, de la dictadura uruguaya ante Naciones Unidas, Carlos Gianbruno, fue a Naciones Unidas, al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, y él dijo que, bueno, que había habido 3 grandes fugas de presos en Uruguay, que esos presos habían abandonado el país, e insinuó que, bueno, capaz que los desaparecidos eran esos presos que se fugaron del país, ¿no? Y luego, ese mismo año, llegó a decir que en realidad Uruguay había solamente 3 o 4 desaparecidos, ¿no? Y esto también pasó, por ejemplo, con el caso de Julio Castro, que Madres y Familiares lo recuerda en su comunicado,
que cuando el maestro Julio Castro desaparece, 2 meses después, la Jefatura de Policía de Montevideo saca un comunicado diciendo que Julio Castro se tomó un vuelo de Pluna, Argentina, el vuelo 189, que obviamente el maestro Julio Castro nunca tomó porque lo encontramos su cuerpo ejecutado de un balazo por la dictadura, pero el discurso que se manejó en ese momento, que manejó la jefatura, que reprodujeron los medios de comunicación, fue que Julio Castro se había tomado un avión a Argentina y se había ido del país, ¿no? Y hoy sabemos que lo asesinaron. En el caso de Julio Castro tenemos la prueba, digamos, ¿no? En otros casos todavía no, porque bueno, siguen negando sobre todo los militares siguen negando la verdad a la sociedad uruguaya. Graciela, te agradecemos muchísimo, pero quería compartir algo antes y una reflexión final tuya. Ayer en España, después de 80 años de denuncia y búsqueda, se enterraban los restos de 24 personas asesinadas y desaparecidas por el franquismo, cuyos restos se habían exhumado en 2 fosas comunes en Guadalajara. Presentes en ese momento estaban algunos pocos hijos, muy viejitos ya, pero estaban acompañados de sus nietos y de sus bisnietos que seguían con la búsqueda. Esto funciona así también. O sea, a veces dicen, no, que estamos esperando a que todos envejezcan y que todos desaparezcan para dar vuelta a esta página, pero en realidad los jóvenes están ahí. Yo creo que los jóvenes, hoy por hoy, este tema, como todo el tema de los derechos, están más involucrados que muchas generaciones anteriores. Yo a mis hijos se los transmití como una forma normal, porque te preguntan hasta por cuándo es el día del abuelo porque no están, ¿sí? Y eso es como para ellos es natural seguir esa búsqueda, ¿tá? Porque vos se lo transmitís, pero no en base de odio hacia los demás, sino como que es una razón para seguir encontrándolos, y no solo a tu familiar, sino a todos, que es como si fuera una paz que realmente podríamos sentir. Y creo que ha sido así, y hay el compromiso, y lo vemos cada 20 de mayo. Están siempre los jóvenes, y eso es lo importante, de poderlo transmitir a las nuevas generaciones, porque es una forma de que en parte se termine esta impunidad y que esto no se vuelva a repetir por ellos mismos. Graciela, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor. Natalia, un placer como siempre. Nosotros nos vamos y mañana el tema tangencialmente tiene que ver con el de hoy, porque se ha estado replicando un discurso de odio, un discurso de odio hacia el que piensa diferente. Y lamentablemente, comunicadores, ciudadanos, las redes sociales y el sistema político, lejos de ponerle un freno, lo aceleran y lo profundizan. Así que mañana La Letra Chica, el discurso del odio. Muy buenas noches.